Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días desde este lugar donde yo me encuentro. Para todos un saludo muy especial. Y claro, estuve hablando acerca de cómo abordar el problema de la basura espacial. No soy la única persona en el mundo que analiza o se preocupa o trata de encontrar alternativas a ese problema que es grave, ¿sí? Y que podríamos considerarlo el reto del siglo. Para ello quiero compartirles pantalla para que me acompañen en este pequeño recorrido que he elaborado y podamos analizar algunos detalles que son vitales en cuanto al problema de la basura espacial. En tal sentido, yo creo que es muy importante poder hacer una presentación de lo que les quiero mostrar ahora y espero que les sea agradable a todos ustedes. Vamos a colocarlo como presentación. Ujú, ahí estamos. Excelente. A ver. Sí, mi máquina la tuve que reiniciar. Creo que ella ya está queriendo que le dé vacaciones. Me da la impresión. Bien, pues aquí estamos. Vamos a ver. Basura espacial, el reto del siglo. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Creo que en este siglo es cuando nos hemos puesto a analizar lo que está sucediendo con la basura espacial y en ese sentido es muy importante ver que hay varias formas de abordar el problema. El tema puede abordarse como un ensayo, ir por el camino donde es posible criticar y exponer los fallos del sistema en torno a este tema en particular, remarcando las palabras de los implicados más directos y que tienen una función vital dentro de las tareas que competen a esto, a la estrategia para combatir la basura espacial. Vamos a dos comentarios vitales. Este es el momento apropiado para una misión así, señaló Luc Piquet, fundador y CEO de Clear Space. El problema de la basura espacial es más acuciante que nunca. Hoy en día tenemos casi 2.000 satélites operativos en el espacio y más de 3.000 fuera de servicio. Y vamos con otro comentario muy importante. Aunque mañana se detuvieran todos los lanzamientos al espacio, las proyecciones muestran que la población total de desechos orbitales seguirá creciendo, ya que las colisiones entre objetos generan nuevos desechos mediante un efecto de cascada. Esto lo señala Luisa Innocenti, responsable de la iniciativa Espacio Limpio de la ESA. Necesitamos desarrollar tecnologías que eviten la creación de nuevos desechos y que permitan retirar los ya existentes. En 2025 se está planeando algo interesante con Clear Space. Vamos a ver cuáles van a ser los retos. Otra parte es muy importante y yo quiero hacerla notar en este momento, el llamado a la acción popular. Conferencias, mesas redondas, aclaración de objetivos de lo que se ha hecho y de lo que no es posible hasta ahora, obras de teatro, apoyo logístico a los implicados, fundaciones de apoyo a tareas interdisciplinarias, puestas en escena del problema en exposiciones pictóricas, como es el caso de la exposición fotográfica All Fragile Space. Aquí les pongo el link, lo voy a colocar también en la caja de información del video de YouTube para que ustedes puedan ir a esa página tan importante. Y la menciono porque en ella hay un trabajo muy importante desarrollado por el editor en jefe de diseño en la revista Room, que es la revista asgardiana. Y aparte de esto, es compañero parlamentario, el compañero Steve Kelly, precisamente el hombre que me permitió fotografías para ilustrar un libro de cuentos. Él interviene de una forma muy intensa en este trabajo del señor Max Alexander. Bien, otra de ellas es, sin duda alguna, el activismo de liderazgo. Y en ello
es importantísimo mencionar al señor Moriba Jean. Y aquí dos de sus comentarios que son vitales y que han formado parte de sus retos en contra de la basura espacial. ¿En qué momento los gobiernos se moverán para regular y ejercer instrumentos legales con respecto a los reingresos por razones ambientales y para proteger vidas humanas? Él se ha dado cuenta que hay artefactos que regresan casi completitos y caen en algunas playas. De hecho, les voy a dejar el link de la página web donde él lo menciona y también en una recopilación de información de redes que yo hago en la página La Basura Espacial. Ujú. La mayor oportunidad que tenemos de salvar nuestro mundo es en la empatía en acción. Estas son palabras de Moriba Ya. Aquí les dejo también un link de una página donde él hace una acuciosa investigación de esfuerzos, de su trabajo que ha hecho incluso con estudiantes en diferentes partes del mundo. Y por último, bueno, mi granito de arena, llegar a los gestores del futuro, niños de entre 4 y 6 años, con pequeñas obras de teatro que ellos puedan realizar. El Custodio la he nombrado y bueno, esta obra es muy pequeñita porque está hecha precisamente para niños. Y será entretenido hablar de esto un poco con ustedes en el programa. La sinopsis de esta historia es muy simple. La luna tiene un pequeño hijo, al que nombra el custodio de los pobladores de la tierra, y es a él a quien encargará la tierra durante su apogeo. Todos sabemos que el apogeo es cuando la luna se aleja más del planeta Tierra. Entonces ella tiene curiosidad por saber qué están haciendo los humanos cuando ella está lejos. Quiero advertir algo. No es Luna la protagonista de otras de mis historias, que al morir con su aura crea un manto para darle conciencia eterna a la luna. La cubre. No, es la roca de polvo. Ella es la que aparece en este relato. Y obviamente ella no es muy inteligente. Ella vio que llegaron los hombres de aquella hazaña maravillosa donde don Louis Armstrong estuvo presente y protagónico, que ella vio gente jugando y brincando en su superficie. Sí, obviamente, ella es roca y polvo. Ella no puede tener un análisis muy consciente de qué hacía esa nave en su superficie, ¿sí? También se da cuenta que le han dejado una serie de artefactos después de irse y que algunos otros artefactos fueron quedando ahí también y que algunos andan recorriendo su superficie. Mm. Entonces, de eso se trata. Es un pequeño detalle. ¿Por qué? Porque los niños siempre tienen una imaginación muy especial y ellos, a la larga, van a ser los custodios de la órbita. Los niños pequeños que ahora empiezan a indagar sobre el espacio, sobre todo como asgardianos, preocupados constantemente por las cosas del espacio, deben tener conciencia de todo lo que nos rodea como humanos en la órbita. Y esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Yo siento que hay muchas formas de poder llegar a los diferentes públicos. Yo creo que después del trabajo tan intenso que ha realizado el señor Max Alexander junto con nuestro compañero del Parlamento, pues vamos a poder ver una serie de argumentos de todas las personas que estuvieron presentes. Probablemente el señor hasta haga un libro de qué trató, cuáles fueron las conclusiones, a qué llegamos, a una serie de videos en su misma página del Museo de All Fragile Space. No lo sabemos, pero como él, en muchas otras partes del mundo hay estudiantes de astronomía, estudiantes de física, personas que están haciendo su propia labor para poder entender la magnitud del problema y poderlo abordar de la forma más eficiente o práctica posible. Cada uno ponemos un granito de arena. Sabemos lo importante que es para nosotros como asgardianos
proteger la órbita terrestre. Ujú. Pero no por ser asgardianos vamos a estar más interesados, pero es importante que lo sepas. Para nosotros la órbita merece cuidado. Este es mi comentario del día de hoy. Les agradezco su sintonía y claro, les recuerdo mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Nos vemos en la próxima aquí en Letras Creativas. Hasta luego.